Bien, ahora ya sí, iniciamos la unidad 2 con la parte de enzimas. Como les decía en un principio, para que nosotros estudiemos enzimas o enzimología, porque lo vemos que es una ciencia, entonces necesitamos conocer proteínas, porque cuando ya hablemos de un sustrato determinado, usted se tiene que interpretar. Las enzimas prácticamente son aplicables al caso del ser humano, aunque también hay proteínas de este tipo en plantas. En animales, obviamente, los sistemas animales son muy parecidos al humano, ¿verdad? Eso se va a ver en fisiología. Y pues también hay ciertas aplicaciones de las enzimas en la industria. Por ejemplo, las personas que tienen dificultad, permítanme un segundo. Hoy sí, es que tengo que tomar captura de la clase porque como los jefes pues, nos solicitan evidencia y en los informes, ¿verdad? Y no he tomado ninguna foto. Bueno, hoy sí. Entonces les decía que hay personas, por ejemplo, que les han extraído el hígado o les han extraído la vesícula, requieren entonces de ciertas enzimas. Hay un medicamento, por ejemplo, que se llama pancreatina. La pancreatina lo que lleva, obviamente, son enzimas, generalmente del tipo de las proteasas, para que el paciente en este caso pueda realizar sus procesos digestivos de manera adecuada. Y así van a haber otras. Bien, veamos qué más hay que revisar. Bueno, hay que considerar una introducción. Hay que ubicarse, ¿verdad? En este caso en reacciones. Yo les podría pedir un concepto, sin embargo ahí está, pero me gustaría escuchar la opinión de alguien que sabe de las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Más bien dicho, ahí tiene una idea en la introducción, pero quiero escucharlo a ver cómo lo puede explicar con sus propias palabras. También eso quiero decirles, a veces se nos escapa aprendernos totalmente toda la información, pero usted puede escribirme las cosas con sus palabras, pero tiene que pegar con el concepto, ¿verdad? Porque a veces el estudiante dice así lo entendí yo y por eso está bueno, pero no es así, tiene que, en ese concepto tiene que ir una idea principal, que es la que me determina que usted entiende o sabe que es, en este caso, una enzima. A ver, ¿quién me dice? Patrick, veamos qué sería una enzima. La idea central. Si usted maneja la idea central, lo demás es complemento. ¿Un tipo de catalizador? Un tipo de catalizador, sí. Pero como es enzima, ¿verdad? Ya solo se aplica a los procesos o a los sistemas biológicos. Entonces, a eso hay que agregarle, ¿verdad? De otra forma. Son catalizadores biológicos. Ahí sí se lo vale. Catalizadores biológicos. Ahora, ¿qué es un catalizador? Es una sustancia que acelera la velocidad de una reacción química. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una enzima con un catalizador químico? A ver, un puntito, ¿verdad? Un puntito no es nada. Un puntito el que me diga cuál es la diferencia entre un catalizador químico con una enzima. Los dos son catalizadores, los dos aceleran los procesos. A ver, David. Los biocatalizadores son, por ejemplo, las enzimas, que son las que están compuestas por proteínas, y los catalizadores químicos pueden ser sustancias cualquiera, por ejemplo, puede ser incluso otros fenómenos como es el calor, que puede ayudar a agilizar una reacción química, pero sin embargo los biocatalizadores son
sí o sí en la célula, en los seres vivos. Más o menos, pero no es en sí esa la diferencia principal. Y lo que pasa es que los catalizadores disminuyen la energía de activación de esto. Casi, pero tampoco. Hay algo bien importante que no lo han mencionado. ¿Qué pasa cuando termina la reacción? ¿Qué pasa con estos catalizadores? Ahí en el caso de las... A ver, Julio. En el caso, podemos decir que la diferencia que puede existir entre una enzima y un catalizador, podríamos mencionar que las enzimas son las proteínas que se encargan de la asociación de los procesos químicos. Y ya en el caso, a diferencia del catalizador, que son los que aceleran o disminuyen la activación energética. No. Todavía nos hace falta. O sea, hay que leer, ¿verdad? Para centrarse en la diferencia. Veamos nuevamente, David. Algo que se me olvidaba, y es que las enzimas son muy específicas para ciertas sustancias. Por ejemplo, tenemos la lactasa, que es una enzima específica solo para la lactosa. Sí, pero esa es una característica, no es la diferencia. Vale, les voy a explicar. La diferencia principal es que el catalizador químico se consume en el proceso. O sea, usted, por ejemplo, quiere ablandar la carne, utiliza un ablandador. Ese ablandador es como un catalizador, ayuda a que se acelere la reacción, ¿verdad? De que la carne se vuelva más blandita. En el caso de las enzimas, la reacción termina, el reactivo se transforma en producto, pero la enzima sigue siendo enzima, o sea, ella no se pierde, ella continúa el proceso cuantas veces sea necesario. Ahí estaba la diferencia, ¿verdad? Les repito, la diferencia es que el catalizador químico se consume en el proceso y el biológico no. Ahí está la diferencia. De ahí vamos a ir recordando algunos términos. Por ejemplo, ¿qué es una coenzima? Una coenzima, un zimógeno, un grupo prostético, un grupo metálico, un inhibidor competitivo, no competitivo, ¿verdad? Yo creo que a las 11:30 yo he terminado esta unidad y ya usted está listo, ¿verdad? Para hacer el primer examen. Pero como nos va a quedar tiempo el lunes, ¿verdad? El lunes vamos a revisar todos lo que tienen que estudiar y vamos a programar la fecha, ¿verdad? Porque yo siempre hago todo antes, porque no me gusta que estudie, ¿verdad? Con las otras materias, porque si no se me va a confundir. O sea que su examencito, estamos ahora en fecha 10, ¿verdad? Creería yo que usted el examen lo podría hacer. Bueno, tenemos que hacer, lo malo es que hay que hacerlo presencial. Lo vamos a hacer el miércoles 24. Lo vamos a hacer presencial. Fíjense que lo quería hacer en línea, pero, ¿verdad? Como es un grupo grande en comparación con los que he tenido. Más de alguno me va a decir que la señal no le pegó, que se le apagó el celular, que la computadora se le cayó la tecla. En fin, me van a poner que hasta vino Jesucristo, si es posible. Entonces, como no me gusta estar discutiendo, entonces vamos a hacerlo presencial. Ahí no hay excusa. Y si no estudió y lo quiere hacer diferido, es mejor que no se lo haga, porque se lo voy a hacer tan difícil y tan malintencionado que no lo va a poder pasar, porque no me gusta que hagan las cosas como no corresponden. Tienen que estudiar, ¿verdad? Y eso ya lo sabe la jefa, y lo saben, ¿verdad? Todos, porque es mi sistema de trabajo. No soy malintencionado, simple y sencillamente busco que usted se saque ese 4, pero que sea suyo. Y si ese 4, pero si usted me participó, ese 4 se lo voy a hacer 6, ¿verdad? Porque usted se sacó limpiamente esa nota y eso es lo que quiero que entiendan. Las participaciones para mí son tan importantes como su nota.
Usted me puede sacar 2, pero si usted me participa y yo sé que estudió y que yo sé que se sabe las cosas, el 2 se lo voy a hacer 6. Pero si yo sé que no me lee, yo no le voy a ayudar. Entonces, eso quiero que entienda, porque yo sé que se le pudo haber muerto, ¿verdad?, un familiar, pudo estar enfermo, puede haber cualquier situación y no estamos exentos, incluyéndome a mí, porque ya me ha pasado. A veces voy a hacer un examen y resulta que estoy hospitalizado. Y resulta que no salgo, me pasa una semana y ya me ha pasado. Entonces, soy flexible en ese sentido. Entonces, David, ¿verdad? La fecha, ¿verdad? Es el 24 de agosto. Y el práctico, ese vamos a... no, es que como ya me acordé que es todo el cómputo que se van a jugar ahí, ¿verdad? Porque el práctico va a ser, bueno, el práctico tenemos que hacer por lo menos 4 prácticas. Entonces no he dicho nada de más que es el responsable de la práctica. Bueno, entonces el miércoles 24, chicos, va a ser el examen teórico, aunque yo quería aprovechar, fíjense, para hacer hacer actividades ese día. La práctica de proteínas es bien corta. Bueno, la práctica de proteínas es posible que la hagamos en línea porque es repaso. Pero ese 24 bien lo podríamos aprovechar, fíjense, para hacer la práctica de enzimas, porque es corta. Pero vamos a coordinar, ¿verdad? Después, porque como les digo, es un examen, ¿verdad? Bueno, David me hacía la sugerencia que dividir el examen en 2, el teórico y luego el de cálculo. El problema es que si lo divido, me va a tocar hacer doble repetición. Y más de alguno va a sacarse algún 5 y según él o ella va a pensar que en el reprise se va a sacar 6. Es más seguro que se saque 0. Pero, ¿verdad? Yo tengo la obligación de hacerlo porque así lo establece la universidad, ¿verdad? Entonces, nos vamos a coordinar. Lo que puedo hacer es quitarle preguntas para aprovechar y hacer doble jornada ese día para que no vayan de gusto, ¿verdad? Hacerlo más chiquitito, a modo de que aunque sea más fácil el examen, pero que avancemos en la práctica. Pienso yo que ese 24 se podría aprovechar, porque imagínense que les digo que vayamos el lunes y vayamos el miércoles. El otro problema es no solo el hecho de moverse a la universidad, sino que ustedes tienen clase antes y después. El lunes, por ejemplo, tienen clase en la tarde con Yader, pero el miércoles tienen libre. Bueno, la mayoría tienen libre. Entonces eso es una dificultad, pero voy a coordinar después, no me voy a adelantar a los espacios. Si se puede, chicos, haríamos el 22 el teórico y el 24 la práctica, pero estoy evaluando la situación. Les confirmo porque necesito coordinar con los compañeros, ¿verdad? Porque si tienen concolato de 8 a 10, ¿verdad? Se supone que salen a las 9:30 con él y van a estar a las 10 conmigo, ese es un problema. Voy a coordinar, por eso no les digo nada todavía. Bueno, era un comercial, quizás hasta fuera del lugar, pero era necesario decirlo. Miren, ahí está un poquito sobre lo que es el concepto. Uy, se me fue la imagen. Se me fue. Ahí está para qué sirven las enzimas. Usted me va a decir, mire, ¿por qué necesitamos enzimas? Sencillo, porque todas las rutas metabólicas o rutas bioquímicas requieren o precisan de enzimas. Ya les dije la diferencia. La enzima al final del proceso no se consume, o sea, continúa. Aquí usted tiene que recordar ¿verdad? Que es un reactivo, que es un producto. Usted tiene A más B igual a C más D. A más B es el reactivo, C más D es el producto, ¿verdad? Pero en el sentido de la reacción, que es una flechita, ¿verdad? Tiene una enzima y tiene un lugar específico donde se lleva a cabo. Eso es lo que vamos a ir viendo.
Entonces, ¿qué es una enzima? Es una proteína. Miren, o asociaciones, o sea, no es una sola. A veces pueden ser varias. O además de la enzima puede haber otra molécula orgánica o inorgánica adherida a ella para mejorar el proceso, ¿verdad? Ustedes me mencionaron algunos elementos. Vamos a empezar a recordar. ¿Qué es una apoenzima? Quiero hacerlo dialogado, tipo conversatorio. ¿Qué es una apoenzima? Después me van a decir qué es una coenzima. Miren, hay proenzima, apoenzima, coenzima, simógeno, cofactor, activador, inhibidor. Todos esos términos los tendría que saber ya. ¿Qué sería una coenzima? La parte proteica de una enzima. Correcto, Vanessa, es la parte proteica de una enzima. Si esa es la parte proteica de una enzima, entonces, ¿cómo se llama la parte no proteica? La proteica es apoenzima. La enzima funcional es holoenzima. La holoenzima está formada por una apoenzima más otro elemento, que es la parte no proteica. ¿Cómo se llama entonces la parte no proteica? No es una coenzima, ni es el ion metálico, pero la coenzima y el ion metálico forman ese otro elemento. Se llama cofactor. Creo que más adelante está ese resumen. Me voy a ir ahí porque ese me da la pauta para lo que necesito saber. Quiero ver. Creo que lo puse mal, creo yo, porque, o será que no lo he puesto. No les creo que no lo he puesto. Aquí están, ya me había asustado. Lo que pasa es que la imagen quizás la puse donde no era, pero creo que se orienta. Miren, ese es clave para que usted interprete con todo lo que es enzima. Miren, la enzima puede ser solo proteína, a eso le vamos a llamar apoenzima. Si además de proteína y otro elemento, va a ser holoenzima. La holoenzima puede ser una apoenzima, o sea, solo tiene proteína, o sea, solo hay aminoácidos. Pero si además de aminoácidos tiene otro elemento que se llama cofactor, se llama holoenzima. El cofactor es la parte no proteica. Ese puede ser de dos tipos. Puede ser un ion metálico, que por lo general es un catión, como el calcio y el hierro, o puede ser una molécula orgánica. La molécula orgánica, a su vez, puede ser una coenzima o puede ser un grupo prostético. El grupo prostético, por lo general, es, ¿verdad?, un grupo hemo. Un grupo hemo es el que tiene el hierro en el centro. Entonces, esta es una parte clave. Miren cuántos conceptos tienen que saberse solo de ese esquema. Holoenzima, apoenzima, cofactor, coenzima, grupo prostético, ¿verdad? Que es, por ejemplo, una coenzima. Usted me va a decir, es una molécula orgánica que forma parte del cofactor. Miren cómo lo formé. Molécula orgánica que forma parte de un cofactor en una holoenzima. Que es un catión metálico, es, ¿verdad?, un ion, por lo general catión, que forma parte del componente inorgánico en el cofactor de una holoenzima. ¿Qué es una coenzima? Es la parte proteica de una enzima. Entonces, eso es lo que quiero que recuerde. Quizás la imagen está muy abajo, pero quizás es por la introducción, que, bueno, hay, ¿verdad?, información que se entiende que usted la tiene que saber. Miren, todo lo que va en color rojo, yo les digo, mis clases a veces son bien colóricas, le pongo de otro color, le pongo colores fluorescentes, pero es para que usted se acuerde, para que usted diga, aquello rojo que dijo el señor ¿verdad? Eso es
lo que me voy a acordar. Miren lo que dijo David, una característica. Cada enzima es altamente específica para la reacción que cataliza. El lugar donde se une la enzima con el sustrato es el centro activo. Muchas enzimas necesitan cofactores. ¿Qué es un cofactor? Es un correactivo o es un cosustrato para cumplir su función catalítica. Pero además de cofactores también hay activadores. Por ejemplo, David mencionaba el caso de que se le agregara calor o se le agregara otra sustancia para que la reacción fuera más rápida. Y eso es cierto. Por ejemplo, la saliva lleva amilasa. La amilasa tiene un cofactor, tiene iones cloro ahí que ayudan a romper los enlaces. No ayudan a acelerar la reacción, ayudan a romper los enlaces de algunos elementos donde requiere que trabajen en conjunto para llevar a cabo la reacción. Fíjense que los procesos metabólicos son bien complejos, ¿verdad? Esa gente que a veces dice, biología es bien fácil, solo de animalitos y plantitas. Yo quisiera verlos en una ruta metabólica para que vean de qué se trata nuestra área y que no es tan sencilla así como la gente piensa. La vida es algo bien, pero bien complejo y cada grupo de organismos tiene sus propias características y eso hace que a veces nos vuelva conflictiva nuestra vida o nuestro trabajo, ¿verdad? Porque no es tan sencillo. Miren, más características, son proteínas de alto peso molecular. Yo le puedo poner en el examen, las enzimas son hormonas de bajo peso molecular, falso o verdadero, para ver si usted se confunde o no. Su actividad depende de la integridad de su conformación, o sea, va a ser por lo general una proteína globular, porque la globular es la que tiene la estructura cuaternaria, o sea, la que ha alcanzado el máximo desarrollo en el plegamiento de sus aminoácidos. Metales. Los metales pueden formar parte de su centro activo o parte de la enzima. El cofactor es el ion metálico, ¿verdad? Ya vimos que el cofactor puede ser un ion o puede ser una coenzima o un grupo orgánico, de naturaleza orgánica. Miren, los reactivos de las reacciones catalizadas se denominan sustratos. Las enzimas, pues ya dijimos, son catalizadores específicos, entonces va a quedar marcado. Ahí está lo que decía Rafael, algo relevante en el proceso es que las enzimas, pues, trabajan con cierta energía a la que denominamos energía de activación. Para que una reacción se lleve a cabo, las moléculas deben alcanzar un estado energético, o sea, ellas disminuyen su energía de verdad, o sea, realizan el proceso a una velocidad que a veces ya es un tanto exagerada con los otros, con los catalizadores químicos, ¿verdad? Pero obviamente porque trabajan en equipo, ¿verdad? Hay algo también importante que en las reacciones pueden haber otros elementos. Por ejemplo, lo que mencionaba también David, a veces podemos aumentar la temperatura para que la reacción se lleve más rápido. Cuando usted, por ejemplo, tiene agua caliente con el café listo, el agua caliente hace que se disuelva más rápido el café, aunque los cafés por lo general son hidrosolubles. Pero haga lo mismo con la leche y va a ver que la leche le va a formar grumo. Pero si el agua está caliente, la temperatura hace que la velocidad de reacción de la solubilidad de los componentes se mezclen más rápido, ¿verdad? Pero ahí no hay catalizadores. Ahí lo que hizo es acelerarla por el efecto de la temperatura y el efecto de la agitación que hace con la cuchara. En el B tenemos energía de activación de la reacción catalizada. Y ahí vemos que con la enzima pues se trabaja mejor. Lo que también decía Rafael, las enzimas disminuyen su energía de activación. Ahí está. Las enzimas bajan la energía de activación, ¿verdad? Significa que ellas van a ir de repente, o sea, aceleran la velocidad, pero a veces van también lentas, pero van más seguras.
porque el objetivo es transformar el sustrato. Ese sustrato al final de la reacción ya no es sustrato, ya es producto. Y ahí venimos con las importancias. Yo les decía, mis exámenes por lo general son subrayar, falso, subrayar, pareo y falso, ¿verdad? Pero creo yo que podemos poner 40 o 30, 35, 40, para poner 10, 10, 10, para que sea equitativo, ¿verdad? Bien, ¿qué importancia tienen? Es importante en el diagnóstico de muchas enfermedades. Veamos, ¿quién me dice una enzima que sirva para el diagnóstico clínico? Aquí tenemos que saber de todo. A ver, ¿alguien que ha escuchado alguna enzima que sirva para el diagnóstico? Luis Eduardo. Creo que era Palma, no me fijé. La intolerancia a la lactosa. No, eso es otra cosa. Enzima para el diagnóstico. Luis, yo vi que levantó la mano. No, pero ya no me aparece. Ajá. No me confundan enzima con hormonas. Por ejemplo, para el diagnóstico de diabetes, a veces podemos hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, pero eso no es enzima. A veces nos hacen deficiencia de insulina, ahí sí, pero esa es hormona. Pero yo quiero enzima. Por ejemplo, Rafael. La creatinquinasa, creo. Sí, por ahí sí. La creatinquinasa, ahí sí. La creatinquinasa, por ejemplo, me puede servir para ver si hay lesiones de corazón. Nosotros como biólogos no entramos en detalle, pero sí debemos saberlas al menos. Las enzimas actúan a veces, ¿verdad? La enzima tiene un lugar determinado donde va a actuar. El problema es que si ésta se sale de ese lugar y se traslada al torrente sanguíneo, entonces ahí indica ya un problema. Por ejemplo, la amilasa. ¿Dónde está la amilasa? Arriba, en las glándulas salivales, y está abajo en el páncreas, ¿verdad? Pero si el páncreas se inflama, entonces la amilasa se sale de los conductos de los procesos digestivos y se lanza o se va al torrente sanguíneo y entonces comienza a alterar, comienza a haber dolor, comienza a haber calambres, náuseas, vómito. Entonces el médico puede sospechar de pancreatitis aguda y entonces va a pedir lipasa y amilasa, ¿verdad? Porque sospecha de pancreatitis, ¿verdad? En el caso de que sospeche de un infarto, que puede ser un infarto, le va a dejar creatinquinasa. Van a haber otras, ¿verdad? Deshidrogenasa láctica. O sea, tenemos muchas enzimas. Por ejemplo, cuando ya hay problemas del hígado o cuando a usted lo van a operar o le van a poner a medicamentos muy fuertes. A veces cuando los muchachos que tienen acné, los dermatólogos le dicen, mire cómo tiene su hígado. Correcto, eso era lo que iba a decir Rafael, las famosas transaminasas que tienen que ver con las alteraciones hepáticas, lo que está escribiendo también Vanessa, ¿verdad? Entonces, el mal funcionamiento de nuestro organismo va a estar determinado a veces por la liberación de esa enzima. Muchos fármacos son inhibidores de la actividad. Vamos a tener grupos que atacan, ¿verdad? O inhiben o compiten con el colesterol. Por ejemplo, la simvastatina. Ese medicamento lleva un inhibidor, que es lo que mencionaba Rafael de rato, ¿verdad? Que es la 3-hidroximetilglutaricoenzima reductasa del colesterol. Eso hace que disminuya el colesterol en las personas, ¿verdad? Yo tomo medicamentos, nada más que las mías no es simvastatina, es de otro grupo, porque en mi caso los triglicéridos me llegaron casi a 700, lo normal es hasta 150. Pero como yo soy diabético, se me dispararon y pues me hicieron un montón de exámenes. ¿Qué más? Bueno, ahí se me fue el punto. Ahí muchos fármacos son inhibidores de la actividad enzimática.
Importancia en la industria y en la agricultura. Aquí ya estamos hablando de ciertas sustancias que se pueden usar en los productos alimenticios, ¿verdad? Para que se aceleren los procesos, o en la agricultura para que se mejoren procesos también relacionados con la fertilización. Entonces tiene muchas importancias. Miren, propiedades. Veamos lo que está en azul. Aumentan la velocidad, condiciones de reacción, capacidad de regulación y alta especificidad de reacción. Aumentan la velocidad de 10 a la 6 a 10 a la 12 versus sin enzima. O sea, imagínense en qué escala están aumentando. Obviamente van a trabajar a una temperatura promedio, ¿verdad? Entre los 25 y los 40. Algunas hasta 75. ¿Por qué dice algunas hasta 75? Porque hay bacterias también. Hay microorganismos de aguas termales, por ejemplo, que ellos necesitan sus enzimas y su proceso metabólico para descomponer los nutrientes del agua o del aire o del suelo donde estén, ¿verdad? Y la temperatura es bien alta, entonces sus enzimas no se van a desactivar. Deben estar a un pH neutro. El neutro es 7, ¿verdad? Pero pueden tener, ¿verdad? Dependiendo del sitio. La pregunta en el examen sería, ¿de qué depende el pH, ¿verdad? ¿De qué? O sea, sí, en realidad eso sería, ¿de qué depende el pH de una enzima? Usted me va a decir que su pH característico va a depender del sitio de la localización de la enzima. O sea, no tiene un pH específico. En cambio, la temperatura sí. La temperatura es específica. Es una temperatura promedio del ambiente, que es entre los 25 y los 40, que es lo que soportamos nosotros. Pero si ya usted tiene arriba de 40, ya el cuerpo pues va a convulsionar, empieza a desnaturalizarse los agentes etiológicos que están afectando el organismo. Y esa es una medida, ¿verdad?, normal, pero tampoco se puede pasar porque va a convulsionar. Esto es principalmente en los niños. No vayan a pensar que ya un adulto como nosotros, la temperatura va a ser convulsión. Eso ya en nosotros no es posible. La capacidad de regulación. ¿Cómo regula? A través de la concentración del sustrato, la concentración de la enzima, los inhibidores competitivos, los no competitivos, la regulación alostérica, ¿verdad? Y ya dijimos la alta especificidad, lo que decía David. Aunque a veces nos puede confundir. Por ejemplo, si yo les digo cómo se llama la enzima que actúa en el almidón, usted lo asocia, termina en asa. Entonces usted dice almidón, termina en on, entonces cambia la terminación a asa. No es almidonasa. ¿Quién sabe cuál es la del almidón? ¿Quién sabe? No es almidonasa. En el caso de los lípidos es lipasa. Pero eso es lo que nos han dicho, pero después se van a dar cuenta, ¿verdad?, que las lipasas no son lipasas en sí, sino que son derivaciones. En las lipasas tengo fosfolipasa A y tengo colesterol esterasa, ¿verdad? Pero ahí dice Omar, sí, es amilasa. Pero ¿por qué se llama amilasa y no almidonasa, Omar? A ver, ¿por qué se llama amilasa y no almidonasa? ¿Cuál es la mayor parte? Veamos la composición del almidón. ¿Cuáles son los dos componentes del almidón? Amilopectina y el otro. ¿Y el otro? Los carbohidratos, ahí está, de Adira, correcto. Los carbohidratos se llaman OSA. De acuerdo a la nomenclatura, ¿verdad? El almidón tiene amilosa y amilopectina. Entonces, la amilasa actúa principalmente sobre el componente amilosa. Por eso es que, ¿verdad?, cambia. Entonces, amilosa no es lo mismo que amilasa. No me lo vayan a confundir así como hacen los de química, que ellos confunden un montón de cosas.
usted tiene que tener cuidado. Yo lo voy a corregir, ¿verdad? Porque a veces tienden a confundir, por ejemplo, amoníaco, lo confunden con amonio, pero es porque así se lo mal enseñaron en química, hay que corregir, ¿verdad? Algunas cositas. Bueno, entonces eso lo termina de leer, lo deja por ahí. ¿Cómo actúa la enzima? Actúa obviamente porque hay un centro activo, o sea, hay un lugar donde se va a unir. Ahí, ¿verdad? Los dibujitos, la importancia. Ahí es como un molcajete, creo que así se llama esa cosita donde se muele, ¿verdad? Algunas cosas para preparar. Entonces, eso pues lo relacionan con esas teorías que nos dicen cómo posiblemente se une el sustrato con la enzima. La enzima, ¿verdad? En la forma de hacer el diagrama se entiende que es la más grande y el más pequeño es el sustrato, aunque no siempre va a ser así. ¿Qué pasa si el sustrato es muy grande? Se van a unir varias enzimas. ¿Verdad? Esa es una forma nada más de representarlo. Ahí está el proceso. Miren, en el examen yo le puedo poner, explique el esquema de la siguiente reacción. E más S es S, E más P. ¿Cómo me lo va a explicar? Miren, sencillo. 3 pasos. El primero, la enzima se une al sustrato en el sitio activo. Eso es E más S. Segundo paso, la enzima se une con el sustrato formando una configuración espacial determinada. O sea, solo se une, ¿verdad? Y ahí están formando esa complejidad. Y en el tercer paso, la enzima se separa del sustrato que ahora se ha transformado en producto. Miren, la E no cambió. Lo que cambia es S, o sea, el sustrato. El sustrato se transformó en producto. Ahora yo debo de saber cuáles son esos productos. Si yo tengo enzima amilasa más sustrato almidón, entonces sería almidón más amilasa. Me va a dar al final amilasa más amilosa y amilopectina. Tiene que tener cuidado porque eso es lo que va a suceder. Obviamente, las enzimas no tienen esos nombres tan chiquititos. Dice Vanessa, también pasa cuando la enzima se adapta a la forma del sustrato. Correcto. La enzima obviamente se tiene que adaptar al sustrato característico. Vean en el caso del primer esquema. Enzima, tengo ahí 2 sustratos. Tengo enzima sustrato, o sea, forma un complejo, ¿verdad? Y al final tengo 2 productos, o sea, no necesariamente voy a liberar uno, voy a tener 2 productos. ¿Por qué razón en la enzima tiene 2 sustratos? Porque tiene estamos hablando del almidón, tiene amilosa y tiene amilopectina. Amilosa y amilopectina están juntos, pero son 2 sustratos diferentes a la vez. Eso es lo que hay que saber. Después usted va a leer los modelos para explicar cómo se une la enzima y el sustrato. El modelo de la llave y la cerradura, ¿verdad? Y el otro es el ajuste inducido. Esas, como les digo, son teorías. Miren, el encaje inducido sugiere que el sitio activo es flexible. Creo que eso lo tengo en PowerPoint de la otra forma. Quiero ver si lo puedo abrir porque necesito que vean cómo se mueven las imágenes. Necesito que vean esa situación. Y creo que ahí está. Sí, creo yo que se puede. Se supone que era imagen GIF, pero no sé por qué no sería. Pero no creo que ahora sí. Vaya, está el modelo de la llave y la cerradura. Mira.
Ahí tengo los dos, ¿verdad? Siempre la enzima se va a adaptar al sustrato y me va a formar un complejo. En la llave y la cerradura se postula que la enzima tiene una forma rígida, o sea, no cambia, eso es lo que dice. Pero los estudios cristalográficos indican que las proteínas son flexibles. Miren, ahí está, lo blanco es la enzima, lo verde es el sustrato, o sea, encajan. Y ahí tiene un puente de color rojo, y ya vamos a ver qué es eso. En el encaje inducido, ¿verdad? Es, ¿verdad? Bueno, esto creo que lo puse al revés. Ahí está otra vez, miren. O sea que es flexible, ¿verdad? Cuando el producto sale de la enzima, el sitio activo vuelve a su estado inactivo. Y ahí es donde viene lo que ya nos va a costar quizás un poquitito más. Miren cuántas enzimas hay. Ahí se habla de más de 4000. Ahí yo puse hasta 2003 porque como de esto no se ha trabajado mucho. Yadira dice del inducido los sustratos se alteran la estructura, no terminé de leer. Del sitio inducido los sustratos se alteran, la estructura del sitio activo de la enzima. Sí, eso como les digo solo son teorías, son planteamientos. Ahí es donde ya se vuelve, como les digo, un poquito complejo la situación, miren. Miren, la enzima tiene un nombre establecido, no es así como nos han dicho, ¿verdad? Por eso les decía, se me van a desilusionar. El nombre de la enzima tiene 3 partes. El primero es el sustrato sobre el que actúa la enzima. El segundo es la acción que cataliza. Y el tercero es la terminación asa, ¿verdad? ACE en inglés y ASA en español. Por ejemplo, esa enzima que está ahí, el sustrato es la glucosa 6-fosfato. La acción o el tipo de actividad que realiza es una isomerización. Y el nombre de la enzima se llama glucosa 6-fosfato isomerasa. O sea, usted se tiene que aprender esa situación. Hay una nomenclatura histórica que es la que nos han dicho tradicionalmente, pero nosotros vamos a utilizar la IV, que es la de 6 grupos, catalizados por el encabezado S, que significa enzima, comisión enzimática, y separada por 4 puntos. Mire, ahí está otra vez. ATP es el sustrato y la glucosa. La enzima que actúa se llama glucosa fosfotransferasa. ¿Cuáles son los productos? Bifosfato de adenosina con glucosa 6-fosfato. O sea, no es así como nos han dicho. Las enzimas trabajan, ¿verdad?, con varios sustratos a la vez. Entonces, la ATP glucosa transferasa actúa sobre 2 sustratos, el ATP y la glucosa juntos, ¿verdad? ¿Cuál es su clasificación? Es una glucoquinasa. Significa S2.71.1. ¿Qué es lo que yo le voy a preguntar en el examen? ¿Qué significa el 2? ¿Qué significa el 7? ¿Qué significa el primer 1? ¿Y qué significa el segundo? El primer número... Licenciado, disculpe, no sé si está en otra diapositiva. Ah, ya, pero es que él no se veía la otra diapositiva. Se había quedado en slide, y se había quedado en la diapositiva 20 todavía. Ah, vaya, vamos a ponerlo de nuevo. Que supuestamente me fui a pantalla completa. Pero no sé por qué no. ¿Y ahora? ¿Se ve la pantalla completa o no? No, Lick. Qué raro. Bueno, me voy a ir al método, a la parte convencional de... Sí, a veces con PowerPoint normal no funciona. Me voy a ir de nuevo al PDF.
Bien, gracias Rafael por indicarme. Como les digo, estaba en pantalla principal y pues no se veía. Bien, lo que les estaba diciendo, ¿qué es lo que uno pregunta en el examen? El significado de cada número. El primer número indica el tipo de enzima, o sea, los 6 grupos que ustedes saben, óxido reductasa, transferasa, liasa, ligasa, óxido reductasa. O sea, el grupo. El segundo número indica el tipo, ¿verdad? El tipo de enzima o la reacción que en este caso realiza. El tercer número indica el grupo funcional, ¿verdad? O a dónde está afectando. Y el tercero es el sustrato específico sobre el cual también actuaba. Por eso es que decía, hay que repasar esto. Sustrato, más actividad, más el sufijo asa, ¿verdad? Aunque el último es el más completo, el donador, el aceptor, la actividad y el sufijo. Eso es lo que hay que revisar. Esa es lo que nos enseñaron allá en biología. Y lo que hacen los compañeros que dan biología, pues como ellos dicen, ¿verdad? Esto lo van a ver en bioquímica, no se complican. Y entonces solo me da esa paginita. Imagínense cómo yo voy a trabajar con una paginita. Si bioquímica, cada pedacito es un montón. Eso está bien para niños de primero, de segundo grado, de tercero, pero ya para ustedes no, ¿verdad? Pero pues nuestro sistema educativo está bien atrasado, demasiado. Yo soy del parecer de que la carrera debería tener 4 años, así como cuando yo estudié, eran 4 años. Pero a nosotros no nos andaban dando vueltas con las materias, de un solo nos tiraban a las materias propias, y pues no estábamos llevando esas tonteras, filosofía, sociología, psicología, historia, nada de eso, solo nos daban prácticamente vocacionales, no se perdía el tiempo en esas cosas. Entonces, hay que profundizar. Miren, de esa diapositiva yo he sacado prácticamente 100, porque es un engaño. Usted debe de saber que cada cosa es hay que dividirla. Entonces hay que ir viendo una por una. Óxido reductasas obviamente catalizan actividades de óxido reducción. Yo no le voy a preguntar en el examen, diga los 6 grupos, porque eso sería biología. Le voy a preguntar ejemplos de un grupo con la reacción y el sustrato. Ahí sí. Óxido reductasa regulan reacciones redox. ¿Qué es redox? Vamos a ver química. A ver quién me dice que es redox. A ver. Ustedes vieron óxido reducción. En analítica les van a dar eso. Bueno, es una reacción química donde se transfieren electrones, si no me equivoco. Se transfieren electrones, ¿verdad? Que pueden ser pérdida o puede ser ganancia. Ahí ustedes hablan de agente reductor y de agente oxidante. En las reacciones de oxidación se pierden electrones y en la de reducción se ganan electrones. Entonces, eso sucede con las famosas coenzimas. Las coenzimas realizan actividades de óxido reducción o redox. O sea, ellas van a transferir la energía de un nivel más alto hacia un nivel más bajo, que es lo que ya nosotros vamos a ver posiblemente la otra semana, que es la famosa cadena respiratoria. Bien, veamos qué pasa con las oxidorreductasas. De un solo, el primero. La primera se llama ADH. No me vaya a confundir con aldosterona, porque ADH también es hormona aldosterona. ADH, si hablamos de enzimas, yo le voy a poner, ¿verdad? ¿Qué significa ADH si hablo de una enzima? Usted me va a decir alcohol deshidrogenasa.
¿Qué es lo que hace? Cataliza la oxidación de alcoholes a aldehídos con liberación de NAD. Ese NAD es un agente reductor o un agente oxidante, así como está ahí. ¿Está perdiendo o está ganando electrones? Está ganando electrones. ¿Seguro? ¿El electrón qué símbolo lleva? ¿Más o menos? Perdiéndole. Está perdiendo. Por eso es que dice reacciones redox. O puede ganar o puede perder. En este caso, la clave dice oxidación. Si oxida es porque pierde, ¿verdad? Entonces, ahí este es un ejemplo. Vamos con otro. GORD. ¿Qué es GORD? Es glucosa oxidasa. ¿Qué hace esta enzima? Se trata de una enzima de origen fúngico con una gran cantidad de aplicaciones biotecnológicas. Es una flavoproteína con estructura de homodímero y utiliza FAD como cofactor. ¿Qué es FAD, Omar? ¿Qué significa FAD? ¿Alguien que me recuerda? Porque ahí les han dicho NAD, FAD. Hay que saber qué significa eso. Flavina, adenina. Dinucleótida. Correcto. Flavina, adenina, dinucleótido. O me puede decir al revés. Dinucleótido de adenina, flavina. Pero lo ideal es nombrarlo de izquierda a derecha, es más fácil. Bueno, aquí yo solo las voy mencionando, no entro en detalle. Miren, catalasa. ¿Qué hace la catalasa? Pertenece a este grupo, la catalasa, enzima que cataliza la descomposición de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada a agua y oxígeno molecular. Es muy abundante en los leucocitos polimorfonucleares. Ahí va a estar la pregunta del examen. ¿En qué tipo de células es abundante la catalasa? Y le voy a poner leucocitos polimorfonucleares, le voy a poner glóbulos rojos, le voy a poner cualquier otro tipo. Los neutrófilos son. ¿Verdad? Neutrófilos son. Correcto, normalmente son neutrófilos. Correcto, son los neutrófilos. Eso lo vamos a ver en fisiología. Bueno, no sé todavía porque ya no quiero dar fisiología animal, quiero dar la vegetal, porque las plantas es muy fuerte, pero ni modo, ya me acostumbré al animal, ya llevo casi 10 años también dándola y pues hay que ver, no importa lo que me den, ahí voy a trabajar. Miren, leucocito polimorfonuclear es un neutrófilo, ¿verdad? O sea, son los glóbulos blancos más abundantes, son los que nos van a defender. La pregunta del examen podría ser, ¿qué función tiene la catalasa en los leucocitos polimorfonucleares? Usted me va a decir, es responsable del burbujeo de oxígeno cuando la sangre entra en contacto con agua oxigenada o con peróxido de hidrógeno. O sea, en español es una especie de antioxidante. No necesariamente lo puedo hacer en la célula animal, lo puedo hacer en la vegetal. Ustedes lo pueden hacer en casa. Si tienen una papa cruda, ¿verdad? En la región donde están como los brotes, ¿verdad? Acuérdense que es un tallo, corten un pedacito, raspen y agréguenle unas cuantas gotas de agua oxigenada y van a ver cómo empieza a hacer burbuja. También la catalasa sirve, por ejemplo, cuando usted tiene un raspón y alguien se ha echado agua oxigenada en cuando tiene un raspón, ¿verdad? Que arde, quema, ya no es necesario usar agua oxigenada dentro de los primeros auxilios. Si usted tiene una herida, un raspón, ¿verdad? Que es una herida sencilla, usted lo que va a hacer es colocarse agua abundante o un jabón antiséptico. Nunca utilizar agua
nada. En los oídos se puede utilizar, es cierto, es un antiséptico, es muy bueno cuando hay dolor de oídos. El problema es que debe de eliminarse porque si no se elimina van a crecer honguitos. Le va a crecer un honguito que se llama Fertilus niger y le va a producir una ortomicosis. Entonces los extremos son malos. A veces nos echamos un montón de agua. El objetivo del agua oxigenada en el oído es sacarlo a los animalitos porque se van a ahogar, ¿verdad? Debido a que por la producción de oxígeno sale. Ese es el objetivo, ¿verdad? Pero el problema es que hay mucha humedad y entonces el honguito, ¿verdad? Es como que le esté dando de comer. Miren, vamos a otro grupo. Transferasas hidrolasas. En las transferasas vamos a tener la glucógeno fosforilasa. ¿Qué hace esta muchacha? Tiene importancia metabólica, cataliza la reacción de la degradación del glucógeno hepático o muscular. El glucógeno reacciona, ¿verdad? Obviamente con la glucógeno fosforilasa para producir, ¿verdad? Glucosa 1-fosfato. ¿Qué es el glucógeno? Es un carbohidrato, es un polisacárido complejo, es el equivalente al almidón vegetal, ¿verdad? A veces dicen almidón animal, no es correcto, no es almidón animal, es glucógeno, es muy distinto porque no existe almidón animal, es glucógeno. Bueno, entonces eso es lo que hace, cataliza esa reacción. Ahí están otras que ya tienen importancia médica. Miren, la GOT y la AST. Estas son transferasas. La AST es aspartato aminotransferasa y la GOT es glutamato salato transaminasa. ¿Qué hacen estas? Van a participar en los procesos metabólicos que se relacionan con el hígado, ¿verdad? O con el metabolismo de los aminoácidos. Por eso es que se necesita para ver cómo está trabajando su hígado. O cuando el médico sospecha que tienes esteatosis hepática o hígado graso o una cirrosis, ¿verdad? O como les digo, le van a administrar un medicamento tan fuerte que le puede dañar el hígado. Entonces necesita saber sus valores. Ahí nos dice dónde la encontramos o a dónde es más. Ahí está, ¿verdad? ¿Para qué sirve? En color rojo. Ahora voy con las quinasas. Las quinasas, vamos a tener las fosfotransferasas o quinasas. Tienen importancia metabólica y fisiológica, ¿verdad? Normalmente el compuesto dador es el ATP, formando un complejo ATP-magnesio. La importancia en este caso es en el metabolismo de los heterofosfóricos, ¿verdad? Donde encontramos los nucleotídil transferasas, entre los que se encuentran las DNA polimerasas y las ARN polimerasas. Pero creo que más adelantito hay más información. No, pero creo que más o menos se ubica con lo que hace. Son situaciones más que todo metabólicas. Ahora vamos con las hidrolasas. Actúan estas, ¿verdad?, en procesos de hidrólisis, o sea, descomposición por acción del agua. Y tenemos la 3117 acetilcolinesterasa. ¿Qué hace ella? Hidroliza la acetilcolina a acetato y a colina, ¿verdad? La acetilcolina es un neurotransmisor. Es el inactivador fisiológico de este tipo de sinapsis. Sinapsis es cuando se une una neurona con la otra, ¿verdad? Esta pues se activa cuando hay ingestión o intoxicación de agroquímicos de tipo órgano fosforado, ¿verdad? Ahí dice capítulo 6, pero se está refiriendo al libro. No entramos en detalle ahorita, no se van a ir a nada todavía porque no llevo el orden del libro, llevo el orden del programa. Hacen persistir el efecto de la acetilcolina en la placa neuromuscular. La placa neuromuscular es el contacto que hay entre el músculo y entre el sistema nervioso. O sea, el botón terminal de una neurona se une al botón terminal de la otra neurona contigua.
¿verdad? Donde hay intercambio es una condición electroquímica. Eléctrica porque hay diferencias de química, perdón, porque hay diferencia de concentración, y eléctrica porque hay diferencia de cargas. O sea, ahí se activa, ¿verdad? Hay un choque y eso hace que se pasen los neurotransmisores para que se pueda dar el proceso. Está la fosfatasa alcalina. ¿Qué hace la fosfatasa? Actúa sobre los ésteres fosfóricos, ¿verdad? Y si se fijan, tiene que ver con el aparato hepatobiliar, por ejemplo, con la colestasis. Y el sistema óseo tiene que ver con la enfermedad de Paget, tumores óseos, metastasis óseos de tumores, etc. O sea, me va a estar relacionando con problemas del hueso. Está la fosfatasa ácida. La ácida es la que se utiliza para el diagnóstico de prostatitis, ¿verdad? En este caso, se habla de fosfatasa ácida o se habla de fosfatasa ácida prostática, ACCP. Aunque hay pruebas, otras pruebas, ¿verdad? Que ya son más específicas para problemas de la próstata, ¿verdad? Que es el antígeno prostático específico, se llama. Que eso ya es arriba de los 45, ¿verdad? Ustedes todavía no saben nada de eso, ¿verdad? Todavía están nítidos, su cuerpo está intacto. Miren qué es la lisocima. La lisocima hidroliza los enlaces beta-glucosídicos establecidos entre los residuos de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina de los peptidoglucanos bacterianos. El enlace glucosídico es el que une los carbohidratos. El peptidoglucano es la composición de la pared celular. ¿Qué más? Miren, la cuestión aquí sería la importancia biológica, y usted me va a decir que está presente en multitud de secreciones como lágrimas, clara de huevo, ¿verdad? Y su estructura pues está bien, bueno, eso ya es aparte. Pero lo que tiene la función es principalmente bactericida. O sea que nosotros vamos a producir lágrimas porque de repente, no estamos hablando de llorar por una emoción, que eso es otra cosa. Estamos hablando de llorar porque se le metió una basura o porque le picó, ¿verdad? Significa que entró alguna partícula. Entonces, o algún microorganismo, y entonces empieza usted a producir las lágrimas. La lágrima lleva lisocima, va a limpiar, tiene esa función aséptica, o sea, va a eliminar algo ahí extraño que ha crecido, ¿verdad? Por eso es que a veces es importante llorar, pero llorar no emocionalmente. ¿Qué es la quimotripsina? Estas son enzimas pancreáticas producidas como simógeno. Simógeno, chicos, es una enzima inactiva. También se llama proenzima. Es una enzima bien conocida del prototipo de la serinproteinasa. O sea, ellas van a actuar sobre proteínas. La pregunta del examen podría ser qué tipo de proteína, qué tipo de enzima es la quimotripsina. Usted me puede decir dos cosas, que es del tipo hidrolasa, o me puede decir que es una proteinasa. O puede agregar abajo, ¿verdad? Tiene preferencia por los enlaces tirosina, triptófano, fenilalanina y leucina. Ahí está otra, también esta es proteasa, es la tripsina. La tripsina y la quimotripsina son proteasas. También es producido por el páncreas, ¿verdad? Es una enteropeptidasa, ese es el nombre ya más apropiado. Tripsina y quimotripsina son nombres comunes. Los nombres en UPAC o los nombres sistemáticos es enteropeptidasa, o sea, actúa sobre los péptidos en la región entérica, o sea, en el intestino. Se trata también de una serinproteinasa con un centro activo y un mecanismo catalítico muy parecido a la quimotripsina. Rompe enlaces del aminoácido dibásico y cualquier otro aminoácido, es decir, arginina
y lisina. O sea, esos aminoácidos son los que va a buscar para romperlo. Miren, tiene una gran importancia, tiene una importante cantidad de factores de coagulación, como por ejemplo la trombina. Eso hay que verlo más adelante. Y ahí está la famosa bomba, la ATPasa transportadora de sodio y de potasio. Es la famosa bomba de sodio, ¿verdad? Creo que de esta ya han oído hablar, tiene que ver con la excitabilidad del músculo, o sea, que se excite, o sea, que esté activo para que usted pueda realizar funciones de contracción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando caminamos o cuando hacemos ejercicio. Más abajito dice que es sencillo. Ahí está el ejemplo de lo que es la bomba de sodio y potasio. Ahí se le pide a usted que vea el siguiente video que está ahí en YouTube para que vea el proceso. La clave en este caso es que entra dos potasios y salen 3 sodios. Si se fíjense ahí, la membrana, ahí lo que tenemos representado es la membrana y hay una diferencia de gradiente de concentración. Entonces, el potasio entra y sale el sodio. Ese es lo normal. Salen 3 sodios y entran 2 potasios. Entran por proteínas canal, que es lo que usted va a ver en el video, la animación. Luego está la otra, que es la bomba de calcio. Es muy parecida. La diferencia es que en vez de sodio pasa calcio. Ahí está la representación, miren. En este caso lo que se busca es que pase. O sea, usted debe de interpretar acá que en el medio interno deben de estar ciertos elementos necesarios para que puedan ingresar ciertas sustancias, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene ahí. Eso que está en amarillito que parece, ¿verdad? Bueno, es la membranita, la membrana celular. En el citoplasma tendríamos en este caso contacto con el organelo denominado retículo sarcoplámico. O sea que ahí es donde vamos a encontrar mayor concentración de calcio a nivel de la célula, el retículo sarcoplámico, ¿verdad? Por eso se habla de bomba de calcio y ahí está el video que usted va a ver. Bien, luego vamos con las liasas y las isomerasas. En las liasas, la primera que hay que revisar es la histidina descarboxilasa. Esta cataliza la descarboxilación de histidina para dar histamina. O sea, aquí es la conversión del aminoácido histidina en un producto especializado que se llama histamina. A ver, ¿quién sabe qué es la histamina? A ver, chicos, ¿quién me da una idea de lo que es histamina? Fíjense que hay 23 y solo lo mismo me contestan. Los demás no veo que me participan. Eric, vamos a ver, Eric, ¿qué hemos oído hablar de histamina? Tienen que saber, eso es algo de cultura. Cuando tenemos se llama histamina. Entonces, si nosotros estamos enfermos, tomamos ¿qué? Antihistamínico. ¿En qué caso tomamos antihistamínico? Ajá. No les creo que nadie haya tomado antihistamínico. En caso de alergia, Alex. Correcto, Julia y ya en un proceso de alergia. Entonces, ¿qué es la histamina? Es una sustancia que se activa en reacciones de alergia. Sí, es un neurotransmisor, David, correcto, es un neurotransmisor, aunque se asocia un poquito más a, bueno, también es una hormona o un segundo mensajero, pero es en sí un neurotransmisor, es una catecolamina. Lo vamos a ver más adelante. En este caso se activa en estado de alergia, por eso tomamos antihistamínicos. Cuando nosotros, por ejemplo, nos ha picado una hormiga o un zancudo en la piel tenemos
células que se llaman mastocitos. Los mastocitos liberan histamina. ¿Para qué van a liberar histamina? Para indicar que hay una reacción ahí y usted tiene que ponerse al brinco, como dicen, ¿verdad? O activar el organismo que algo está pasando. Si usted se rasca más le va a picar, porque al rascar se está liberando más leucotrienos y entonces se disemina en toda la piel y se le hace una exageración de la alergia. Y entonces usted inmediatamente tiene que tomar un antialérgico. Dependiendo de cómo es su cuerpo, porque si usted no es alérgico a nada, pues tomó una clorfeniramina, una sencilla, ¿verdad? Una lorazepam. Pero si usted es una persona bien delicada, ¿verdad? Usted tiene que tomar un antialérgico más potente, porque si no, le va a dar asfixia, ¿verdad? O sea, puede haber una reacción exagerada de su cuerpo. Miren, ahí está otra, la anhidrasa carbónica. Ahí está la reacción. CO2 más agua me produce. ¿Qué es ese H2CO3? ¿Qué sería H2CO3? Patrick. ¿Qué es eso? El dióxido de carbono se une al agua para producir ¿qué? Hidróxido carbónico. No es hidróxido, solo es ácido carbónico. Es ácido carbónico. Y eso me produce dos iones, el ion hidrógeno y el otro es el carbónico, ¿verdad? Bien, miren ahí importante, esta enzima requiere de un cofactor que se llama zinc, ¿verdad? Eso tiene que ver con la sangre y tiene que ver con la excreción. Miren ahí nos va a recordar lo de los buffers, miren. Tiene una gran importancia ya que participa en los procesos de transporte de gases en sangre, en la secreción de ácido clorhídrico por el estómago y en la excreción renal de bicarbonato. Ahí está la pregunta del examen. Yo lo voy a hacer al revés. ¿Cuál de las siguientes enzimas participa en el proceso de transporte de gases en sangre y todo lo demás? Y le voy a dar 4 enzimas, o 5 o 6, y usted tiene que ubicarse cuál de esas es. Como no sé si usted va a imprimir estos documentos, yo sé que es bastante, si no lo imprime, pues como están en PDF, usted puede marcar, ¿verdad? En el programa, cuando trabaja con PDF, tiene una opción de marcador, ¿verdad? Para que vaya repasando las partes más importantes. No vaya a marcar todo, ¿verdad? Así como a veces salen los amarillos y dice que está estudiando todas las cosas más importantes y marca todo en amarillo, tampoco es así. Retinal isomerasa. Esta es importante en el proceso visual. Consiste en la absorción de un fotón por el isómero 11-cis para dar lugar al todo trans. Luego está la glucosa 6-fosfato isomerasa. Esta, pues miren, las formas mutantes de esta enzima, causan anemia hemolítica. Ya esto, la anemia hemolítica se refiere a la anemia que le da al niño, ¿verdad? Al recién nacido. Y es por la deficiencia de esta enzima. Ahí la pregunta del examen podría ser ¿cuál es la importancia de la importancia de la glucosa 6-fosfato isomerasa? O ¿qué enzima causa anemia hemolítica? Y usted me va a decir deficiencia de glucosa 6-fosfato isomerasa. Ahí sí. Luego está la DNA o ADN topoisomerasa. Tiene que ver con multitud de procesos de replicación, reparación y recombinación de material genético. Eso es lo que usted va a marcar. Luego está la topoisomerasa dependiente de ATP, que se llama DNA girasa. Cuando veamos ácidos nucleicos vamos a ver eso, la ADN girasa, pero eso es al final.
Luego el último grupo son las ligasas o sintetasas. Su nombre lo dice, ligar, ¿verdad? Ligar es unir. Y vamos con el primero. Esta se llama glutamato amonio ligasa o glutamino sintetasa. Es una enzima importante porque es el sistema del metabolismo nitrogenado. Se encuentra sometido a un complicado sistema de regulación por modificación covalente. Esto tiene que ver con el metabolismo de los compuestos nitrogenados. Luego está la acetilcoenzima A carboxilasa. Yo creo que hemos oído hablar del acetilcoenzima. Cuando veamos una ruta que se llama ciclo de Krebs, ¿verdad? Van a entender que la acetilcoenzima entra en la mitocondria, reacciona con el ácido cítrico, con el ácido oxalacético, perdón, OA, para producir ácido cítrico, que es la primera reacción de las 8 reacciones que se dan ahí. Bien, en este caso, esta enzima utiliza todas las carboxilasas biotina como cofactor. La biotina es una vitamina. Ese es ¿verdad? La última colita del tema de enzimas. Usted tiene que estudiarme las vitaminas, porque las vitaminas están asociadas a las coenzimas y las coenzimas con las enzimas, ¿verdad? De ahí la importancia. Bueno, después de dejar esa situación de la clasificación de las enzimas, hay que ver algunas otras cosas elementales como es la cinética. ¿Qué es cinética química? Ahí se refiere a movimiento de partículas. Bueno, mejor díganme, ¿qué es? Cuando estudian cinemática, en física, ¿qué era cinemática? En física les hablaron de cinemática, dinámica y estática, todavía me acuerdo. Imagínense, yo cursé esa materia en 1992, así que sería pecado que usted me diga, no me acuerdo, y la acaba de cursar. A ver, ¿qué es cinemática? Eric Benítez, ¿cuál es el estudio del movimiento? Correcto. Sin atender, o sea, todavía me acuerdo del concepto de la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender las causas que los producen. Miren, entonces cinética enzimática es movimiento de partículas, en este caso de enzimas y todo lo que está a su alrededor para mejorar la reacción. Tiene que ver con variables como concentración de enzima, de sustrato, incluyendo inhibidores y activadores. ¿Cuál es la diferencia entre un inhibidor y un activador? Y me dan ejemplos, por favor. Vamos a ver, Eric solo lo describe. No sé si es que no habla o es que no quiere escribir o solo quiere escribir. No me gusta que sean mudos. Hablen, por favor, aunque yo sé que me hablan, ¿verdad? O sea, los extremos son los malos. No hablar demasiado ni tampoco ser mudo. A ver, ¿qué diferencia hay entre inhibidor y activador? Y ejemplos. A ver, Jacqueline Lorena. Nada, no les creo. David, otra vez. Los inhibidores son los que interrumpen una reacción química, digamos así, dentro de la célula. Y los activadores son los que aportan, digamos, la energía necesaria para que la reacción química comience, digamos. Dándolo de manera así. Ejemplos ahorita no se me ocurren. No, pero el activador, ¿cuál es? Pero no te alcancé a ver. Va, el inhibidor inhibe, ahí le dice la respuesta, el inhibidor inhibe, o sea, detiene. El activador activa, o sea, aumenta, ¿verdad? Por ejemplo, un inhibidor es un veneno. Un ejemplo, un veneno. Por ejemplo, apliquémoslo. Los ofidios. Por ejemplo, las serpientes venenosas producen inhibidores o venenos enzimáticos. El veneno de una Crotalus
Crotalus, ¿qué sería el nombre de la serpiente cascabel? A ver, zoología 2, yo ando metido en todo. Crotalus, ¿qué es, chicos? No se acuerdan de nada ustedes. Es Crotalus duricis. Aunque creo que el nombre ha cambiado. Esta produce un veneno tan potente que puede destruir o hemolizar la sangre. Y hay otro, ¿verdad?, que es necrotizante, o sea, destruye el tejido, como la serpiente, la mamba, ¿verdad? Entonces, esos son inhibidores. Los activadores es que activan, por ejemplo, el zinc, ¿verdad? Hay algunos elementos que son cofactores, ¿verdad? Pero activan el proceso, ¿verdad? El ácido clorhídrico, por ejemplo, cuando hacemos el experimento de enzimas en biología, le ponemos ácido clorhídrico al almidón con un lugol para que rompa los enlaces, ¿verdad? O sea, se activa, o sea, como que ayuda o empuja, ¿verdad?, a la proteína que esta trabaje mejor. Esos son los elementos o los agentes que pueden afectar las enzimas, ¿verdad? Miren, la pregunta podría ser, mencione 3 factores que afectan la actividad enzimática: el pH, la temperatura y los inhibidores. Esos son los que nos dicen, pero hay otros: concentración de la enzima, concentración del sustrato, la fuerza, la carga iónica. Bueno, hay otros, pero yo solo doy por lo menos 3. La temperatura, todas las enzimas actúan a una temperatura promedio que se llama temperatura óptima, que ya dijimos que es entre los 25 y los 40. Pero el pico de la gráfica tiene una mayor efectividad. O sea que disminuye cuando la temperatura aumenta, ¿verdad? También puede disminuir si la temperatura baja, si nos da una hablemos de una, se me ha olvidado cuando, hipotermia. Si nos da una hipotermia, por ejemplo, vamos a tener un descenso de las enzimas, no van a trabajar, y una persona se puede morir por el descenso de la temperatura, porque se denaturalizan todas las proteínas, todas las enzimas, y no puede trabajar. En cambio, con el pH no hay un pH óptimo. El pH óptimo que dijimos va a depender de la localización de la enzima o de los sustratos, ¿verdad? Por ejemplo, la pepsina tiene un pH ácido, sin embargo la tripsina tiene un pH alcalino. Por lógica, ¿dónde encuentro la pepsina en el cuerpo? En el estómago. ¿Dónde encuentro la tripsina? En el intestino. El intestino, acuérdense que cuando estamos haciendo la digestión, el alimento ingresa, pasa al estómago y ahí tenemos jugos ácidos, pero no puede ser ácido para que el organismo pueda obtener nutrientes. Tiene que pasar al intestino y volverse alcalino. Arriba tiene ácido clorhídrico y abajo va a tener bicarbonato para neutralizar esa cantidad de ácido. Cuando usted vomita, por ejemplo, no me vayan a decir que no han vomitado y manchan el piso. Queda la mancha blanca ahí por el ácido que están produciendo, ¿verdad? Entonces ese ácido se neutraliza con el bicarbonato, ¿verdad? Y ese bicarbonato, ahí va a haber otra sustancia, ¿verdad? Entonces ahí está la tripsina. El jugo pancreático es alcalino, el jugo gástrico es ácido, ¿verdad? Entonces tiene que usted que revisar. Y ahí va el efecto de la temperatura. El ejemplo clásico es cuando nos da fiebre. Ese es el ejemplo básico. Lo de pH y lo demás, pues lo puede leer. Ahí están los ejemplos de algunos pHs característicos. Luego viene el proceso de la desnaturalización, ¿verdad? Que se pueden ver afectados. Esto ya lo habíamos mencionado. Y luego viene elementos inorgánicos que actúan como cofactores enzimáticos. Miren, cobre, hierro, potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, zinc. La pregunta que le voy a hacer es, ¿en qué enzimas actúa el cobre? Y le voy a dar opciones. O le digo la ribonucleótido reductasa, qué elemento inorgánico posee, y le voy a dar todas las opciones.
¿verdad? Pero tiene que aprenderse. Desgraciadamente, en nuestro sistema de la biología hay que memorizar y pues no se nos tiene que olvidar. Yo sé que es complejo, pero nuestro cerebro, fíjense que entre usted más lo utiliza, pareciera que a él se emociona y quiere aprender más. Ahora, si la asignatura no le gusta, eso sí va a ser problema, ¿verdad? Porque entonces no se le va a poder, no se le va a quedar. Y se lo digo por experiencia. Yo estoy estudiando el doctorado en ciencias de la salud y ahorita estoy, ¿verdad? Así como algunas veces ustedes, que estoy haciendo un trabajo y no me concentro y no lo quiero hacer y que no me gusta, pero porque la persona que me da esa materia ni me explica, ni me da clase, sino que me deja, ¿verdad? Que esté como adivinando, aunque yo tenga experiencia en hacer trabajos, ¿verdad? Pero si no me dan los lineamientos y no me explican, pues me voy a perder, ¿verdad? Y como ahí no es de memorizar, sino que es de explicar y a estar haciendo, ¿verdad? Y pues ni me queda tiempo, ni me gusta la materia, entonces ahí estoy haciendo largo el proceso. Entonces, en este caso, pues es memorístico, desgraciadamente. Bueno, ya lo demás, usted solito lo va a leer. Miren, porque no lo quiero cansar tampoco. ¿Qué es una coenzima? Ya dijimos, es la parte no proteica de una enzima y normalmente es una molécula orgánica que generalmente está asociada a vitaminas. Miren, la tiamina forma la coenzima llamada pirifosfato de tiamina. La vitamina B2 forma la flavina mononucleótida y la flavina adenina dinucleótida. La vitamina B3 se llama ácido nicotínico y esa forma NAD y NADP. Y así sucesivamente. El ácido pantoténico es importante para la coenzima A. La vitamina, el ácido fólico, ahí es vitamina B9, ácido, bueno, ahí hay otras, pero se asocia, ¿verdad? Y pues yo solo les voy a dar como el punto de entrada, porque eso es un tema bastante sencillo, ¿verdad? Que usted lo puede leer fácilmente. Miren, vitaminas es el otro tema. Las vitaminas comprenden hidrosolubles y liposolubles. ¿Quiénes son las hidrosolubles? La vitamina C, vitamina C, y las liposolubles son la A, la D, la E y la K. Tiene que saber el nombre químico. Por ejemplo, cómo se llama la vitamina B5, ácido pantoténico. Cómo se llama la 8, biotina. Cómo se llama la 9, folato. No vaya a ponerme colato, ¿verdad? Cómo se llama la vitamina A, retinol. Cómo se llama la D, colecalciferol. La K, filoquinona, etc. Entonces a usted le van a quedar las otras diapositivas para leer, mire, la fuente, la función y la carencia. Eso es un tema básico, de allá todavía del colegio, de la escuela primaria, donde usted revisa, ¿verdad?, con qué se relaciona. Y pues al mismo tiempo va a leer un poquito de la ecuación de Michael Menten y me va a preguntar si hay necesidad en una hora que no sea la de clase, para que yo le dé, ¿verdad?, las explicaciones de algo que usted no entendió. Está la representación del Leeuwenberg-Burger y luego vienen ciertos parámetros, que es un inhibidor, los tipos de inhibidor, los ejemplos, ¿verdad?, que es lo que usted va a revisar, que ya esto ya no requiere de mayor complejidad. Sin embargo, si hay necesidad, pues hay que dar tutoría, ¿verdad?, porque puede haber problemas a la hora de interpretarlo. Miren, ¿verdad? Porque mi clase es hasta las 12, pero yo no me gusta, ya llevamos casi 3 horas, ya es muy cansado para ambas partes. Ahí está, por ejemplo, que es un sistema multienzimático. Yo le puedo preguntar qué es eso y usted me va a decir. O que es una isoenzima. O la diferencia entre un complejo multienzimático con una isoenzima. O ejemplos de isoenzima. Y ahí estaba una pregunta, ¿verdad?, que yo hacía al principio y que Rafael me contestaba. Ejemplos de enzimas que se usan en el diagnóstico, ¿verdad? AST, AL, amilasa, creatinquinasa,
¿verdad? Deshidrogenasa láctica, lipasa, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida. Ahí está el tejido que lo produce y el diagnóstico, ¿verdad? Que tiene, donde tendría importancia. TGT, acuérdense que esas, bueno, son las, ¿cómo se llama? Están asociadas a también a las primeras, a la ST y a la LT, ¿verdad? Entonces eso es como lo último. Y eso era como una pregunta para ver si van entendiendo. Dice, la ADH precisa NAD. Para su actividad catalítica, en la reacción catalizada por la ADH, un alcohol es oxidado al aldehído conforme a el NAD es reducido a NADH y se disocia de la enzima. El NAD funciona como A, una apoenzima, B, una coenzima con sustrato, C, una coenzima con grupo prostético o D como un cofactor. Entonces usted después lo busca, ¿verdad? Y creo que ahí va. Aquí está la respuesta, no me había fijado. Ahí está la respuesta del por qué es la letra D, ¿verdad? Entonces esto es como una idea, chicos. Ya con esto nosotros terminamos. Yo siempre termino antes, no es que vaya muy rápido, sino que yo estoy previendo que voy a perder la otra semana, ¿verdad? El día lunes, por ejemplo, en repasar algunos tópicos que sean necesarios y el miércoles lo vamos a ocupar para el laboratorio. O sea, la semana 3 es semana de laboratorio, ¿no? O sea, que más o menos así vamos a andar. 2 semanas clase, una práctica, una de evaluación. Así es más o menos mi sistema. Entonces el lunes vamos a revisar en ese espacio, es hora y media, ¿verdad? Vamos a revisar, yo le voy a poner como tutoría o algo así, o repaso, de lo que vamos a estudiar para ese parcial, o sea, los libros, ¿verdad? Donde están los complementos, porque yo les dije que no les he dado biopolímeros, sin embargo, entra el examen, biopolímeros no lo he dado. Tampoco les he dado la parte de todos los elementos, los electrolitos. Yo solo les mencioné las de importancia humana, pero no les he dicho, por ejemplo, cuáles son los electrolitos de una diatomea, ¿verdad? O no les he dicho, por ejemplo, algunos otros elementos que ustedes ocupan, por ejemplo, qué es el peptidoglucano, qué es la quitina, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo de los crustáceos o hablo de los artrópodos que llevan químicamente ese exoesqueleto, o en el caso del camarón, el exoesqueleto, ¿qué es lo que tiene? Esos son biopolímeros, ¿verdad? Entonces esa parte no se las he dado. Hay que como revisar dónde van a leer y voy a sacar quizás algunas preguntitas como para orientarlo, ¿verdad? De cómo vamos a trabajar. ¿Preguntas? Casi no me preguntan y no me participan mucho. Eso también es importante y se lo estoy recalcando una y otra vez. Y aunque queda grabado, a veces quedan grabadas las groserías o las tonteras que digo, pero también queda grabado quién me participa y quién no. Porque si, por ejemplo, Omar, Rafael, Julia, de repente David, hubiera un problema y que se quedaran aplazados, perfectamente me pueden demandar porque me van a decir, mire, yo la dejé, pero yo le participé y ahí está en la grabación. Entonces, yo tengo que guardarme las espaldas igual que a usted, ¿verdad? Porque no va a pasar el 100%, eso es, ¿verdad? No nos engañemos. No porque yo me lo quiera quebrar, sino porque yo sé que el estudiante no estudia por lo general, ¿verdad? No estudia y a veces a última hora pasa, ¿verdad? Y quiere aprenderse todo de un día para otro y eso es imposible. No funciona acá, ¿verdad? Entonces, no me preguntan, ¿verdad? Me facilitan las cosas porque yo como no me preguntan, yo no estudio, no leo. Es cierto, ya tengo 25 años de dar esta materia, pero no todo me lo voy a saber tampoco, ¿verdad? Más de alguno en algún momento me va a agarrar en curva y le voy a decir no sé. Y no es malo, le voy a decir que voy a investigar porque yo no soy sabio tampoco.
¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos ahí. En el transcurso del día subo los dos videos. El lunes vamos a hacer otro repaso, ¿verdad? Así, por encima de lo que vamos a estudiar el primer cómputo. La forma de repasar es porque yo le voy a poner algunas preguntitas, ¿verdad? En línea para ver si han leído, muchachos, porque no han leído nada. Entonces ahí me va a servir. Y el 24 quedamos, ¿verdad? El examen. Miércoles 24 o podría ser lunes 22. No se pueden hacer 2 exámenes el mismo día, pero yo sé que los exámenes son la siguiente semana, ¿verdad? Es la semana del 29. Yo lo voy a hacer antes para que no haya choque y nadie me vaya a salir diciendo que tiene examen, ¿verdad? Tomen nota, ¿verdad? Ha sido un gusto escucharlos. Vamos a quitar la grabación.